Con nosotros, Carlos Guevara, en la sesión 8, El poder del perdón. Estoy feliz de verte en nuestro curso El poder del perdón. Acompáñame en la sesión número 8. Realmente estoy emocionado de poder compartir esta sesión con todos ustedes porque esto es uno de los temas que personalmente me ha permitido ver muy claramente la gracia de Dios obrando en mi propia vida, en la vida de mi familia y en general en todas mis relaciones personales. Quiero empezar esta enseñanza contándoles pues la historia de una mujer cuyo nombre era Carolina. Carolina era una mujer que había pasado por muchas circunstancias, muchas experiencias de dolor, específicamente cuando ella tenía los 12 años de edad. Ella tuvo malas experiencias con su tío. Esta persona se había aprovechado de su inocencia, ¿no? Abusándola sexualmente vez tras vez cuando ella tenía esta edad. Carolina había acumulado este dolor, esta ira y este odio por muchos años. Pero hubo un momento puntual en la vida de Carolina cuando ese dolor, amargura y odio se convirtieron en comprensión, en perdón. Carolina encontró la forma de cómo perdonar a su tío. Ahora, me preguntarán, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo perdonar a alguien que le había hecho tanto daño? En la lógica humana, imperdonable, quizás. Ella se dio cuenta de que necesitaba primero pedirle perdón a alguien. Y ese era Dios. O sea, para perdonar a alguien, ella entendió que antes debía pedir perdón. Esto puede ser opuesto a la lógica clásica y tradicional de nuestro sistema de hoy en día. Ella escuchó la voz de Dios, esa voz que le dijo, tus pecados fueron perdonados cuando mi hijo murió en la cruz. Tú ya estás perdonada. Acéptalo y comienza a vivir tu vida como hija, no como esclava de tu pecado. Ella se dio cuenta de que en el momento que Jesús murió en la cruz, fue perdonada por todo lo que ella haría o había hecho. Comenzó a entender que no tenía derecho de no perdonar a su tío o a las personas en general que le habían hecho daño. Este suceso o evento le llevó a perdonar a todas las personas que le habían hecho daño y la estuvo consumiendo por años. Ella entendió que perdonando podía ser libre. Ella entendió que si Dios le perdonó primero por todo lo que ella había hecho, ¿qué derecho tenía ella para no perdonar a las personas que le habían hecho daño? Es una historia increíble, ¿cierto? Ese día, ese momento puntual en que Carolina decidió tomar esa acción, ella fue libre. Se había perdonado a sí misma para perdonar después a otras personas. Había encontrado el perdón de Dios primeramente. Esta historia nos muestra que el perdón es algo que cada uno de nosotros tiene que tratar de una manera individual, de una manera u otra tiene que ser tratado. Se trata de algo personal, de una decisión individual, de vivir, de una decisión o de vivir con el dolor o perdonar y ser perdonado. Quizás a algunas personas les lleve un corto tiempo, pero para otras puede ser un proceso que toma más tiempo, ¿no? Quizás de oración, de clamor, de consejería, asesoramientos, etc. La amargura y el dolor y el resentimiento rompen nuestra comunión con Dios o la comunión que Él espera tener con nosotros. Ahora, mis amigos, hay dos cosas que pueden suceder: ser esclavos atados al dolor o realmente ser libres. Hay dos opciones. ¿Por cuál te inclinas? Para obtener esto último, debemos pasar por algunos obstáculos o aclarar algunas ideas erróneas que pueden o existen hoy en día. La primera es: perdonar es comprender, entender o justificar una situación. Esta primera idea errónea, quiero darles un ejemplo.
Por ejemplo, si ves la mala conducta de un hermano, un amigo, reiteradamente, por ejemplo, te falta el respeto, eh, una forma aparente de perdón sería justificarlo. Decir, por ejemplo, no, se molestó, estaba molesto, irritado, ayer pasó por un problema con su amigo, con su novia, en la academia, en la universidad, etc. Alguien de afuera puede decir, wow, Carlos ya perdonó a su hermano o a su amigo, pero eso no es cierto. Lo único que está pasando es que estoy justificando sus acciones. Mis amigos, entender la situación de alguien no significa haberlo perdonado. Es solo una parte, ¿ok? Es solo una parte. La segunda idea errónea es que el tiempo sana todas las heridas. En el ejemplo de Carolina, a ella le llevó casi varios años, 30, 31 años, para perdonar a su tío. Pero no fue el tiempo, mis amigos, o las horas que hizo que ella sanara. Fue un momento puntual, una decisión puntual. Muchas veces el tiempo lo único que hace es empeorar las cosas. Por eso es importante no dejar por mucho tiempo el dolor en nuestras vidas, porque va a ser peor. Pero hay un momento puntual donde nos acercamos a Dios y a su Espíritu y hallamos el perdón. Una tercera idea errónea es que perdonar es negar que hemos sido heridos o pretender que la herida no fue gran cosa. No podemos negar la realidad. No podemos negar tampoco el grado o nivel del daño que pudieron haber causado algunas personas con nosotros o contigo. Quizás con un familiar o con un amigo. No se puede negar esa realidad. El proceso del perdón entonces no involucra negar la realidad. Es como negar una parte real de nosotros mismos. Y no se trata de ello. ¿Ok? Otra cuarta idea errónea es que para perdonar tenemos que ir personalmente o tenemos que acercarnos personalmente a quien nos ofendió y confesarle nuestro perdón. Dios nos perdonó mucho antes de que nosotros le pidiéramos perdón. Como hemos visto, pues Él nos ha perdonado cosas por las cuales nunca pedimos perdón. De la misma manera, nosotros somos libres para perdonar a otros por cosas que ellos quizás nunca sabrán que les hemos perdonado. ¿Ok? Quizás esa persona viajó, quizás ya no la ves, pero es necesario perdonar igual. Y para eso está nuestro Dios. Asimismo, muchas veces he visto que se acercan a la persona a pedirle perdón de boca, pero posteriormente sus acciones demuestran que ese perdón no fue genuino, pues el corazón realmente o nuestro corazón sigue herido. Y esto se verá en cualquier situación, se reflejará que no hubo un verdadero perdón. No sé si algún día has escuchado o hemos escuchado esta frase. Esta fue la gota que colmó el vaso, o ya me sacó de quicio. Esto fue porque realmente permitimos o dejamos pasar pequeñas cosas que en el momento aparentemente perdonamos, pero que realmente no fue así, pues estuvo acumulando por mucho tiempo, gota tras gota. Esto yo lo llamaría una especie de efecto acumulativo. Entonces, recordemos que hay una diferencia entre decirle a alguien que lo he perdonado o que la he perdonado y en perdonarlo realmente. Ahora, hay dos situaciones en las que uno podría confesar su perdón. El primero es cuando se nos pide. Esto ayuda a aclarar la conciencia del que nos ha ofendido y le asegura que no tenemos nada en contra de él. ¿Ok? Otro segundo punto es que debemos confesar nuestro perdón si sentimos que el Señor quiere que confrontemos a alguien por su pecado. Amén. El pecado puede haber sido hacia nosotros personalmente o sea alguien quizás que amamos, ¿cierto?
puede ser necesario en el curso de la conversación asegurarle a dicha persona que la ha perdonado y que se dirige a ella considerando que le será de ayuda. ¿Ok? Que le será de ayuda a esa persona. Ahora, quisiera que presten atención a 5 pasos que involucran el perdonar a otros. 5 pasos muy importantes que tú puedes aplicarlo en tu vida. ¿Ok? El primer paso de acción, por así decirlo, o de pensar, ¿ok?, es que estamos perdonados. Primer punto, estamos perdonados. Tenemos que reconocer que hemos sido totalmente perdonados. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 10. ¿Y qué dice las Escrituras? Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Grandiosa palabra, ¿cierto? Entonces se preguntarán, ¿cuándo logramos entender el perdón? ¿Cuándo realmente logramos entender ese perdón? Hay 2 respuestas posibles para esta pregunta. La primera es cuando entendemos la profundidad de nuestro pecado. La profundidad de nuestro pecado y la separación que puso entre nosotros y Dios. Ese pecado que nos separó de Dios. El segundo, cuando vislumbramos el sacrificio que Dios hizo para restaurar la comunión con nosotros. Mis amigos, solo así no dudaremos o vacilaremos en participar del proceso del perdón. Solo así no va a haber duda de no tomar esa acción. Ahora, si pese a esto, conociendo esta realidad, no decidimos perdonar, entonces estaríamos siendo mal agradecidos. Y esto me hace recordar a la historia o una parábola de los 2 deudores, citada en Mateo capítulo 18, del 23 al 34, donde, a manera de resumen, un rey perdona la deuda, 10,000 talentos, ¿no?, esta deuda, a un siervo que le rogaba, le suplicaba perdón y paciencia, espera, ¿no?, para pagar esa deuda. El rey tuvo misericordia y le perdonó dicha deuda. Sin embargo, más adelante ocurre una situación similar en esta parábola, cuenta. Ahora, ese mismo siervo que había sido perdonado con un consiervo, quien le debía 100 denarios. Este último le suplicó perdón y paciencia, pero no halló misericordia por parte de este siervo, echándole a la cárcel. Esto llegó a oídos del rey, quien llamó siervo malvado y le dijo, yo te perdoné la deuda y tuve misericordia. ¿No pudiste hacer lo mismo? Entonces lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, en esta primera parte, si eres consciente que Cristo perdonó una deuda que nunca podrías pagar con tus propias fuerzas, no tenemos sustento para no perdonar a otros. No tenemos sustento. Un segundo punto de acción es, perdona la deuda. Perdona la deuda. ¿Ok? Este segundo paso consiste en liberar a esa persona de la deuda que pensamos que nos debe a nosotros por una ofensa, por una acción que quizás realizó contra nosotros. Esta liberación tiene que ser mental, emocional y muchas veces también física. Esto puede darse ya sea cara a cara o en unos casos hablando con Dios, en la presencia de Dios, buscando su presencia, como fue el caso de Carolina. Halló perdón de Dios hablando primeramente con Dios, escuchando su voz. Un tercer paso de acción es acepta a las personas como son. Muchas veces queremos personas a nuestro alrededor o en nuestro entorno, personas que sean como nosotros,
que sean afines a nosotros. Quisiéramos que fuesen como nosotros, es decir, que se acomoden a nuestras quizás necesidades. Y esto no es así. Esto no es así. Muchas veces habrá personas que nos alegrarán quizás el día, otras nos la arruinarán. Y nuestro perdón no puede estar inclinado solo a esas personas del primer grupo, que solo satisfacen nuestras necesidades. Nuestro perdón no puede, nunca, no debe estar condicionada, mucho menos enfocado solo en nuestro yo, en nuestra satisfacción personal. Esto se trata de crecer en nuestras relaciones. ¿Ok? Esto se trata de mirar como Dios mira. Un cuarto paso de acción es ver a los demás como instrumentos de crecimiento. El perdón nos ayuda a crecer en la comprensión de la gracia de Dios. Las personas a quienes perdonamos se convierten pues en esos instrumentos para nuestro crecimiento, en todo, absolutamente en todo sentido. Por ejemplo, desarrollamos carácter, paciencia, amor. Muchas veces no lo vemos al momento. Quizás en ese momento puntual estemos confundidos. Realmente no sabemos a dónde ir. Pero si hallamos dirección de Dios, no nos arrepentiremos de esa decisión tomada. Una decisión que no nos vamos a arrepentir. Por ejemplo, la historia de José al momento de ser vendido por sus hermanos. Él no imaginaba lo bueno que iba a sacar Dios de esa situación que en ese momento quizás le causó dolor, confusión, pero lo hizo gobernador de Egipto. Él aprendió de este principio, mis amigos, tanto así que llevó a perdonar a sus hermanos. Estos últimos entonces se volvieron instrumentos de Dios para que José llegue a Egipto y estar en esa posición de salvar a su familia de morir de hambre en aquel entonces. Otra palabra, por ejemplo, lo encontramos en Génesis capítulo 50, del versículo 19 al 21. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. El entender el propósito detrás de ese problema, por ejemplo, hizo que José perdonara a sus hermanos y no se desquitara a vengarse, que sería la lógica muchas veces en este sistema donde vivimos. ¿Ok? Un quinto punto es reconcíliese. Por último, tenemos que reconciliarnos con los que hemos estado enemistados. No tenemos que evadir a esta situación. Si tienes, por ejemplo, un pariente, un papá, una mamá, un hermano, primo, un antiguo colaborador en tu empresa o en la empresa donde estás trabajando, un viejo amigo quizás, restablece esa relación con él. Restablece esa relación con él. En lo espiritual y también en lo físico. Obviamente, esto va a variar, ¿no?, en cada situación, de cada persona. Pues tenemos que completar nuestro perdón para que así sea más fácil esta decisión. ¿Ok? Quizás esta oración te sea útil como un modelo para perdonar. Puedes decir, Señor, yo perdono, y mencionas a esta persona, el nombre de la persona, por tales cosas específicas que te hizo en tu vida. Dices, ejerzo autoridad sobre el enemigo. Y en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de su Espíritu Santo, recobro el terreno que le he permitido a Satanás ganar en mi vida por mi actitud hacia esta persona. Y mencionas el nombre de esa persona. Y dices, y devuelvo este terreno a mi Señor Jesucristo. Amén. Wow.
una oración que puede ayudarte a tomar esta acción. Ahora, me puedes preguntar, Carlos, pero ¿qué pasa si esta persona a quien yo perdoné cae otra vez en lo mismo? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Recuerden, el perdonar es una decisión propia, es voluntario, que debe ser guiada por Dios, por su Espíritu. Es finalmente tu propia decisión. Quiero que tengan en cuenta algo. La nueva ofensa se puede perdonar cada vez que ocurre sin relacionarla a las ofensas pasadas, que ya han sido o debieron ser o haber sido perdonadas. Si traes al recuerdo heridas del pasado en cada situación que te ocurre, ¿ok? Que vuelve a pasar, significa entonces que no has perdonado del todo. Significa que todavía hay esa herida en tu corazón. No eres libre todavía en ello. Recuerda, el perdonar finalmente es para tu propio beneficio. Quizás la otra persona no cambie. Quizás tienes que estar lejos por un tiempo para restaurar la relación. No sé, los pasos que Dios te guíe. Finalmente es el Espíritu Santo quien te guía. Pero nunca lleves ese dolor dentro de ti. Nunca lo lleves. Recuerda, es asunto de Dios cambiar a esa persona, no de nosotros. Lo que sí es nuestra responsabilidad es ser liberadas de esa presión y del peso de una actitud que no perdona. Pues no solo te afectará a ti, sino va a afectar a quienes amas. Y eso, créeme, no es la voluntad de nuestro Señor Jesús. No solo va a afectar a ti mismo, sino a quienes están a tu entorno y son tus seres queridos. Espero, mis amigos, que este tema haya sido de gran ayuda para tu vida. Y recuerda, Jesús es nuestra máxima representación del verdadero perdón. Sígalo, imítalo y verás el giro para bien de tu vida. Verás que habrá un cambio en tu vida y todas tus relaciones se mejorarán, porque Dios está en tus decisiones. Aplícalo y verás el gran cambio en tu vida. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la sesión 9. ¿Por qué es importante perdonarse?